Pachi, no te oigo. Ahí sí me oyes. Ahora, dígame. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tal, amigo mío? ¿Qué tipo de lámpara tienes, Leo? Porque hace como rayitas. ¿Qué luz tienes? Ven acá. A ver si... ¿Así? No, será la conexión. Mira, vas a hacer una cosa. Vas a salir y volver a entrar. Porque, a ver, no, a ver. ¿Has tocado ya algo? No. Vas a salir y vas a volver a entrar porque salen como unas rayitas así Vale, y quizás sea la conexión, ¿vale? vale. Voy otra vez. ¿Vale? ¿Me oyes ahora? Sí, te oigo perfecto, Pachi. Muy bien. Te voy a hacer coanfitrión. Ajá. Vamos a ver cómo te hago. Un momentito, ¿cómo era hacerte coanfitrión? Bueno, de entrada puedes compartir pantalla, lo vemos un momentito si quieres. Vale. Vamos a ver. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Me sale cuando pido compartir pantalla. Vale, un segundito, por favor. Vale. ¿Cómo puedo Buenas hacer? tardes, Antonio. Un segundo, que no sé por qué no me permite hacerte compartir pantalla. Espera, vamos a ver. Primero, ¿cómo te hago a ti para que puedas ser anfitrión también? Aquí me pillas. A ver, participante. Déjame ver si me deja ahora. No me deja. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? Un momentito, para ver qué pasa. Vale. ¿Por qué no me deja compartir? Qué raro. Pone grabando, no sé si eso tiene algo que ver. No, en principio no. Voy a ver. Vale, Salgo y vuelvo a entrar, ¿eh? vale. Si os podéis mantener, yo creo que ahí. ¿26 que tienes atrás, Antonio, es tu edad, ¿no? No te oigo, no te... Sí, que más o menos te decía, Leonardo. Muchas Sí, gracias. que veo que tienes el 26 en tu espalda, ya veo que es la edad. Sí. Vamos a ver. Vale. Míramela ahora. Buenas Vale. tardes, Joseba. Que no serás Sí, Josebe. ahora sí, Gran Pachi, ahora sí, vamos a ver, espérate un momento. Y Perfecto. perfecto, dejo de hacerlo, vale, perfecto, buenísimo. Vale, ahora ya creo que está bien. Incluso te estoy haciendo anfitrión. No sé qué pasaba. Oye, no me des mucha confianza, que yo después me quedo, ¿vale? Vale, no, empiezas tú. Bueno, te voy a hacer coanfitrión entonces. Eso, poco a poco. Sí, porque si no, tú entras aquí hasta la habitación, ¿eh? Eso. Toño, qué bueno verte. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Un placer, bien. Luego hablamos. Muy bien. Estamos aquí en casita.
Sí, que te veo ahí, en tu rinconcito. Sí. Lo diré varias veces, pero es la habitación de mi hija adolescente. Estamos Esta todos es la de, confinados. esta es la de mi hijo. Vale. De aquí en el 26. ¿Alguno tiene habitación en esta casa, en este grupo? No. Josebe, ¿tú es tu habitación o también estás prestada? Hola. Es que Hola, no yo sabía soy. si me escuchabais o no. Buenas. Sí, es mi Ahora sí. habitación. Bueno, alguien que tiene habitación propia, está bien. Hombre, ya nos ha dado envidia. Sí, sí, pero bueno. Bien. Vale, funciona. ¿Tienes que poner alguna música, Leo? No, Vale. Si no, ya sabes que se tiene que activar el sonido de computadora, ¿no? exacto, pero no, no es el caso. No hay vídeo ni música. Muy bien. Vale. Por mi parte, si tú quieres algo, No, 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 no. El protagonismo es tuyo. no, no, que va, que va. Para nada. ¿En qué hospital estás trabajando tú, Leo? Es una clínica. Ah, en la Una clínica se llama Manchón Afidea, que es un grupo muy grande transnacional de radiología, que es lo que es Ajá, como la Quirón de la radiología. ajá, ajá. Mira, igual conoces tú, ha habido una persona que se ha apuntado y que me están devolviendo su correo, pero como veo que es a Liliana María, ¿conoces tú? Perdona, ¿me dijiste? Liliana María Danucio, ¿te suena de algo? Liliana María Danuncio. Liliana, pero es que me he ido a Venezuela, imagínate, cuando me has dicho ese nombre, Ya, vale. Bueno, es que no, me están devolviendo su correo y me ujú, sabe mal por ella. pero no, no directamente, al menos no me he contactado. Darte permiso de hacer lo que yo quiera. Buenas tardes, Begoña. Gracias. No os veo la cara. Ahora sí. Pachi, me comenta Sara, la voluntaria, que no le ha llegado para ¿Quién? Sara, voluntaria, que no le ha llegado el Zoom. ¿Y lo ha pedido? Yo me imagino que como lo has mandado por correo, le habrá llegado el correo de ella. Es que le leo ahora. ¿Estaba apuntada ella? Ahora lo veo, ¿eh? Un momentito, por si acaso me tengo algún fallo. Sara, en teoría le he mandado y se lo mando ahora otra vez a telefónica.net. Pregúntale. Sí. Buenas tardes, Subia. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes, José B. Buenas. Buenas tardes, Grace. Olivia, hasta ahí llegó a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Dile a Sara que se lo acabo de enviar. En cualquier caso, se lo voy a mandar por WhatsApp, ¿vale? Buenas tardes, Ainhoa. Sara.
Vale, enviado. Ainhoa, buenas tardes. Veo así una esquinita, te veo. Buenas tardes a todos. Vale. Jordi. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Olivia, Jordi. Hola. 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 Hola, Olivia. Qué bien verte sin mascarilla, Olivia. Ahora te pongo ya más cara. Ya, es la primera vez que nos vemos sin mascarilla. Bueno, yo antes sin mascarilla ya te he ¿Qué visto. coño podemos pero tú aquí? creo que no. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Jordi, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Bien, ya después de la jornada de trabajo ahora viene lo más interesante. Qué bueno. María, tardes, muy buenas Mariam. tardes. Muy bien. Es el momento bonito, ¿no? ¿Quién va apareciendo por la pantalla? Sí. Sí. Dice, anda, si hacía tiempo no te veía. Marian, desde el lunes no te veía. No te oigo, Marian. Sí, desde el lunes. Bueno. Bueno, mañana nos sentamos un ratito también, ¿o qué? A meditar. Sería estupendo. ¿Eh? Que sería estupendo. Estaría bien. Bueno, igual sí, ¿eh? Pues nos mandas un mensaje, ¿no? Sí, a ver cómo me levanto, pero sí, en principio sí. Estoy bien, o sea que no. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Bien. Pero sería bonito sentarse. A los que estéis fuera de la conversación es que nos solemos sentar a meditar una horita así. Bueno, Qué bueno. está bien. Innecesario. Sí. Sí. Durante el confinamiento puro y duro hicimos 55 días seguidos, mañana y tarde. Lo convertimos en un retiro. de ¿En un Sensai. retiro? Sí. Bueno. Enseguida vamos a empezar, aunque haya gente que esté llegando. Mientras hago las presentaciones y siempre nos gusta esta idea de ser puntuales, empezar puntuales y acabar puntuales, que es más cómodo. Se lo insistía mucho a Leo, le decía, tenemos una tradición de que a las 8:30 cortaré. O sea que esté donde esté la pregunta. Bueno, y el motivo de ser tan descarados no es otro que el de, esto lo empezamos a hacer desde 2013, a finales de 2013, desde el proyecto Vivir como Propia, aquí hay algunas personas que aquí no lo conocen. Aquí está Toño, que fue una de las personas también que empezó este proyecto. Decidimos que nuestra primera acción fue esta, hacer un espacio de reflexión y diálogo. Pensábamos que lo mejor para abordar un tema como era, que es eso de vivir con voz propia, no era más que abrir un espacio al debate, a la reflexión, a que cada persona, de manera más o menos libre, pueda transmitir la experiencia profesional o personal que tenga en relación a la vida, en relación al nacer y al morir. Y bueno, durante los primeros tiempos era como una alabanza, decía mucha gente, qué bien, aquí podemos hablar de la muerte, ¿no? En otro sitio no se puede hablar. Y hemos tenido muchísimos temas, todos muy variados, ¿verdad, Toño? Muy, muy, muy variados. Desde un cura que celebraba 112 funerales al año y entonces nos contaba su experiencia, el duelo perinatal, el suicidio, el preparar los alimentos a las personas con ELA, dos mujeres que se habían encontrado cuidando a sus maridos y se intercambiaban las recetas, no sé, muchos y muchos temas, muy variados, ¿no? Incluso ahora ya después de tanto tiempo cuesta casi empezar a pensar, bueno, ¿quién y qué tema nos quedan por tocar, ¿no? Pero veíamos que había uno importante, que era el de la comunicación, el de dar noticias y no dar noticias precisamente buenas, sino noticias que a veces son difíciles de transmitir para poder transmitir eso, poder transmitir en la medida de lo posible una cierta esperanza, una cierta salud, una cierta enfrentarse a una transformación en la vida, ¿no? Y bueno, con Leo he tenido la suerte y el privilegio de conocerlo en una formación conjunta que hemos hecho de
instructores en compasión durante 2 años. O sea que hemos transitado lo que es el tema de la compasión y estamos los dos con bastante pasión en este tema. Y a mí siempre me gustaba mucho la manera de transmitir de Leo. Y de hecho, yo en el equipo de Vivir como Propio decía, bueno, tenemos que invitar algún día a Leo, tenemos que invitar. Y bueno, esto del online, on live, nos está permitiendo algo, pues como es esto, que él está en Barcelona, nosotros aquí, y podemos encontrarnos y poder escucharte, Leo. Yo te dejo ahora la palabra a ti. O sea que, como te decía, esto es un espacio completamente libre. Cuéntanos lo que sientas, lo que pienses, lo que has trabajado, tus experiencias en torno a comunicar con compasión. Y ya sabes, tienes un tiempo de contarnos y luego siempre nos gusta mucho tener un tiempo también de debate, por lo menos tener media hora, 35, 40 minutos de preguntas. O sea que bienvenido, gracias a que estés en nuestro espacio de reflexión y diálogo y todo es tuyo. Gracias a todas y a todos los que estáis, perdón, que os vais sumando. Sara, por fin has podido entrar, qué bien. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Que bueno, nos queda un poquito esto de pena de seguir teniéndolos que hacer por Zoom, pero por otro lado recibimos también cartas de gente que no está en Vitoria y que bien que se pueden seguir por esta plataforma, y lo que nosotros hemos pensado es que si algún día volvemos, y yo creo que sí, al hacerlos presenciales, ya tenemos toda la tecnología para poderlos hacer presenciales y por Zoom. O sea que los que estáis fuera vais a poder asistir a estos espacios, ¿de acuerdo? Ya los grupos que estamos llevando dentro del Instituto de Vivir con Voz Propia son así, son mixtos, presenciales y con esta plataforma, y también el grupo de meditación también es presencial y es también online, los lunes, por lo cual ya empezamos a dominarlo como para que el espacio de reflexión también tenga esta realidad, virtualidad. Bueno, gracias, bienvenidas y Leo, tu tiempo. Muchísimas gracias, Pachi. Muchísimas gracias pues a todas las personas de Vivir con Voz Propia por tener el atrevimiento y la valentía de darme este espacio para compartir ciertas cosas, ¿no? Estaba viendo que, como usualmente ocurre en mi vida, las mujeres van ganando por goleada, ¿no? Yo creo que vengo a mi destino y maravilloso, lo digo pero con subidón, va siempre mucho más inclinado hacia la parte de la mujer, mucho más que de la parte masculina. Qué compromiso tan bonito cuando hablo con uno de mis referentes, de una persona que admiro muchísimo, y admiro desde aquí, desde el centro, no desde acá, sino desde el corazón. Cuando hablo con Pachi y iba pensando yo poder aportar como si fuésemos a hacer una especie de batido, ¿no? Y decir, puedo aportar o parte de mis ingredientes vitales, como lo es mi origen, lo que es mi antecedente laboral, que voy a hablar un poco de ello, y tratar de aterrizarlo en lo que es la comunicación, en lo que es la compasión. Pero en un primer momento me gustaría colocar los ingredientes y quisiese que entre todos saliese algo. No tengo ni idea qué va a salir, ¿no? De hecho, intento cada vez, a pesar de que hay una presentación parece muy grande, pero intento pensar menos qué es lo que va a pasar y dejar que ocurran las cosas. Me gusta más cuando estos sitios son vivos, ¿no? Y acaban pasando cosas. Y antes de empezar, quisiera, porque es que a veces me vengo arriba y digo cosas que voy a desde ahora mismo asentar de que todo lo que voy a decir, lo voy a decir desde la más profunda ignorancia, lo voy a decir desde el más profundo respeto. No tengo, porque me voy a meter en temas probablemente complejos y complicados, y lo único que voy a intentar es ver miradas laterales de ciertas realidades que nos atañen a todos nosotros, y explicar un poco mi experiencia desde lo que es la parte de la salud y de la medicina y del cáncer de mama, y vamos a ver cómo encaja esto con lo que es comunicación, comprensión y compasión. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale. Vale.
Perfecto. ¿Se ve la imagen? Se ve muy bien. Sí. Se te ve muy bien en la habitación en la que te encuentras también. Pero... Sí, gracias, Pachi, por el apunte. Es la habitación de mi hija, por si acaso, ¿vale? De mi hija adolescente, que estoy con COVID positivo en este momento y bueno, ha habido un sarao y un movimiento. Entonces, estoy confinado aquí en este momento en la habitación de mi niña. Bueno, el Víctor Frank, ¿no? Cuando ya los retos empiezan a superarnos y ya nos supera la capacidad de poder responder ante ciertos retos, pues no queda más que mirar hacia uno mismo y ver cómo podemos empezar a transformar nuestra realidad. Einstein decía, y esto que suena muy bonito y muy filosófico y es muy científico, muy neurocientífico hoy en día, que hablaba de que una mente que se abre hacia una nueva idea jamás volverá a su tamaño original, ¿no? Esa gran plasticidad que nos viene diciendo la ciencia que tiene nuestro cerebro y entonces el cuestionar, el descreer, el desaprender, el remirar ciertas cosas, posiblemente es la intención de aportar, insisto, ¿no? Ciertas miradas laterales, de miradas distintas a lo que estamos acostumbrados para, y esto lo digo con mucho respeto y cariño, pero para provocar. Intento provocar, intento darnos cuenta de que, bueno, al menos lo que la vida a mí me ha expuesto 1000 veces, no tengo ni idea de nada, y entonces explicar un poquito desde ciertas perspectivas lo que voy viviendo y cómo lo voy viviendo. Soy médico, especialista en radiología, en imagen, ¿vale? En diagnóstico por la imagen. Radiología es el nombre que lo resumen más. Subespecializado en cáncer de mama. Me dedico casi exclusivamente a lo que es diagnóstico e intervencionismo de todo lo que es cáncer de mama. Y voy a hacer un primer apunte, esto si queda grabado, pues más adelante no podrás explicar esto, pero voy a empezar a usar la palabra paciente, y cuando diga paciente, porque me parece una palabra muy discriminativa, me refiero a que todos somos pacientes. Si miramos desde que somos 7.800 millones de pacientes en este planeta, y si no somos pacientes activos en este momento, bueno, ya yo lo soy activo por el tema del COVID, pero si no asintomáticos o potenciales o latentes, pero todos somos pacientes. Entonces, como un diferencial de como que estás hablando de los pacientes, estás hablando de los sanitarios, estás hablando, no. Cuando diga paciente, voy a mencionar mucho la palabra paciente, estoy hablando en una conexión totalmente transversal y horizontal. Todos hemos sido pacientes, todos somos pacientes y todos seremos pacientes. Entonces, quiero hacer ese apunte y mirarlo desde allí, y ojalá algún día cambiemos el paciente por actiente. Pero bueno, ya eso vendrá para el siglo entrante. Y esto lo traigo porque esto viene motivado por un punto de inflexión en mi carrera. A los 17 años tenía la profunda motivación o la intuición de ser médico, no sabía qué significaba, y empecé a buscar qué era lo más importante para ser un buen médico. Y los referentes en ese momento empecé a mirar los referentes y me daba cuenta que eran las personas más admiradas eran quienes sabían más, quienes tenían más conocimiento y quienes tenía mágica, de manera que yo dije, pues si esto es lo que se necesita para ser un muy buen médico, pues allá voy, y me metí un empollón de 15 años. Luego que salgo con este kilo de conocimiento y dije, pues ya está, si tengo un montón de conocimiento, pues soy el rey del mambo y aquí pues ya no tengo más nada que aportar que mi conocimiento. Mis pacientes, mis maestras me enseñaron de que era muy útil ese conocimiento, pero que no era lo más importante, que no era lo que más valoraban realmente. Y esto lo traigo porque fue con una paciente. Yo ahora tengo 46, en aquel momento tenía 35 años, ella tenía 33, y yo le estaba haciendo seguimiento por un cáncer de mama en estadio 4, metastásico, lo que llamamos fase terminal. Y ya la había visto varias veces y habíamos hecho una gran conexión y teníamos mucha confianza, de manera que lo que voy a comentar ahora lo digo dentro de la confianza. Y en una parte, de hecho fue la última vez que le vi, ella de verdad irradiaba una serenidad, una paz, una sabiduría, y en una de esas conversaciones que tuvimos, ella suelta una frase, le dice, le estoy agradecida a la enfermedad. Y yo me quedé, yo solté, le estaba haciendo una ecografía, recuerdo, abdominal, para vigilar metástasis hepática. Yo le digo, a ver, me vas a perdonar, pero agradecida a la enfermedad, tú me vas a decir. Y entonces me dice, sí, porque gracias a la enfermedad yo sé quién soy. Y a mí me sonó en ese momento que la quimio le había volado el lóbulo frontal. Y yo dije, a ver, y todo esto se lo decía con cariño y con respeto. Le decía, pero ya va, momento, yo sé quién soy, yo no sé quién soy, pero
hombre, que en las condiciones que estamos, de hecho, ella tenía dificultad para poder hablar y para respirar. Ella me preguntó de la manera más, no sé cómo describirlo, ¿quién eres? Y para hacer esto corto, porque si no se nos va a ir la hora y media en decir eso, me di cuenta, luego de responderle todo lo que no era, esto no lo grabes, Paxi, pero que no tenía ni puta idea quién soy. Aún no lo sé, pero fue un antes y un después, porque fue ver de que si no sabía quién era, todo el resto de la historia que me había montado se me vino como un castillo de naipes abajo. Y ella se me queda, cuando se da cuenta de esa sensación de vacío, como cuando vas cayendo por la montaña rusa, se da cuenta de que este tío lo ha pillado, de que ya se ha dado cuenta que no tiene ni idea, que va sobrado y no tiene ni idea. Y yo dije, y ahora me va a dar la clave, o sea, ya está, me va a cambiar la vida y yo de aquí, pues ahora sí, el rey espiritual de todo esto. Y la tía me dice, si no lo sabes, ya lo tienes. Y ya está, se acabó la historia. Y yo siempre lo digo, y no la volví a ver. Luego falleció consecuencia de cáncer de mama. Siempre digo que es como que me desnudó en la mitad de la calle y ahí me dejó. Y esta historia la cuento porque es la que me tiene al final hablando aquí con vosotros, que tiene que ver con esto. Yo sé que todos habláis griego, esta imagen de aquí, que dice que tiene que ver con el templo de Apolo en Delfos, de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Y otra vez cuando yo escuché la frase, decía, ostras, qué bonita, ¿no? Que estos griegos de verdad se la han flipado, ¿no? Qué bonito suena. Y cada vez que vas más hacia adentro te das cuenta que tiene mucho sentido y que tiene mucho poder el conocerte a ti mismo y de allí podrás conocer absolutamente el resto. Voy conectando esta idea con esta frase porque algo que a mí siempre me dio mucho respeto era de tener mucho conocimiento por entender de la confianza que un ser humano ponga parte de lo que es la salud en tus manos. Y siempre decía esto, tengo que estudiar porque no es justo que venga alguien a poner en sus manos o su salud o la de un familiar y que no tenga el conocimiento suficiente como para poder responder a ello. Y eso, no a mí, sino generalmente a los diferentes sanitarios nos hace estudiar con una voracidad grandísima por la responsabilidad que tenemos en la mano. Pero luego que sales al ruedo y tienes cierto conocimiento para afrontar ciertas cosas, hay una parte que no está dentro de los pensum de las facultades, de ninguna de las facultades de salud y lamentablemente casi en ninguna parte del mundo. Ya hay algunas facultades que empiezan a cambiar esto. ¿Cómo afrontar y enfrentar, ¿vale?, el malestar humano? ¿Cómo afrontar y enfrentar lo que es la parte emocional? ¿Cómo afrontar y enfrentar la parte espiritual? Y una de las cosas que me encontré cuando tenía que diariamente dar diagnósticos que cambian radicalmente la vida de una persona, guión mujer, guión normalmente entre los 30 a los 60, 70 años, que sabes que en 2 frases cambias absolutamente la realidad de una persona, es que no tenía recursos y yo decía, yo pensaba que no me podía atrever a salir a ejercer la medicina sin conocimiento. Digo, pero ¿cómo me atrevo a salir a dar estos diagnósticos si no tengo idea cómo gestionarlo? Y aprendí, gracias, y lo conecto, es que la única forma de poder acompañar durante este diagnóstico era al sufrimiento y al dolor y a la dificultad y al malestar, era acompañar al mío. Y eso tiene que ver con el autoconocimiento, con el desarrollo personal, con la autoindagación. Y eso tiene que ver todo con la misma idea. De manera que mientras más hacia adentro voy, mientras más buceo dentro de mí, mejor puedo hacer el acto de acompañar en ese momento tan duro, tan particular, que coinciden gran parte de las mujeres, que es posiblemente la parte más dura de todo lo que es un proceso de un cáncer o un proceso oncológico, es el momento del diagnóstico. Y otro momento que es clave, luego el seguimiento, ver si hay o no hay respuesta al tratamiento. Son los momentos realmente de unos manejos de incertidumbres muy alta. Y digo, ¿cómo podemos salir nosotros sin recursos a acompañar a este tipo de personas? Y esta es una de las claves. ¿Y por qué en primera persona? Y como decía Shantideva, pues si tú quieres cubrir toda la tierra de cuero, pues no hay tanta piel, pero solo con ponerle cuero a tus zapatos es como si cubrieses toda la tierra. Te das cuenta de que solo cuando te atiendes a ti, solo cuando te cultivas, te conoces, te trabajas a ti mismo, es el equivalente a poder trabajar el resto, porque es una de las realidades que tenemos, que siempre estaremos con nosotros y que la realidad siempre la vamos a vivir a través de nosotros, sea intrapersonal, interpersonal o transpersonal, siempre se va a vivir a través
de este vehículo que tenemos que se llama, que tiene el nombre que cada uno tiene ahora. Y con esto culmino más para tratar de darle mi contexto de dónde vengo y de lo que hago diariamente, que es el diagnóstico de cáncer de mama. Es que luego que lo pillo y me doy cuenta y empiezo a tener retroalimentación y empiezan a pasar los años y me empiezan a enseñar muchísimas cosas luego del diagnóstico, lo que aprenden en el diagnóstico durante el tratamiento y luego del tratamiento, yo de manera voluntaria, intencional, lo que quería más que voluntaria, intencional, hice una especie de trabajo de investigación rudimentario, cavernícola, para mí mismo. Y cuando tenía a una paciente de cáncer de mama y por supuesto verificaba de que estaba todo correcto, le preguntaba una única pregunta, y esto lo hice con más de 1000 mujeres, con más de 1000 pacientes de cáncer de mama. ¿Qué has aprendido? Y fue fascinante. Fue más de 1000 mujeres que le pregunté, esto tardé un poco más de un año, ¿qué has aprendido del cáncer? Y lo primero es que pues tantas respuestas como personas. O sea, no hay, por supuesto, cada quien lo experimenta a través pues de su contexto, de su persona, y eran absolutamente variopintas. Pero había 3 comunes denominadores que coincidieron en más del 90% de las mujeres. Yo pienso que algún día escribiré un libro de esto porque es un poco como que lo que me han regalado a mí, lo que he aplicado en mi vida y lo que yo quiero regresar. Digo, esto no es mío, esto es un privilegio que tengo yo de esto que he recibido y que sigo recibiendo diariamente de mis pacientes y que yo quiero dárselo al resto de las personas. Y habían aprendido, insisto, y esto coincide con el 90% de las mujeres, 3 cosas. 1, priorizarse. Es decir, la persona más importante en mi vida soy yo. Es decir, lo más generoso en la vida es dedicarme a mí, no a los demás, sino a mí. De hecho, egoísmo es dedicarme a los demás y abandonarme a mí. Yo soy la persona de la lista del top 5, yo debería estar mi nombre en los 5 primeros y eso es totalmente generosidad, no es egoísmo. La segunda, relativizar. Es decir, cuando ves la muerte, lo hablaba Paxi ahora, como cuando ves la muerte, ya no la muerte, el miedo a la muerte, como una opción no hipotética o de un coloquio, sino con algo que realmente me compete y que tengo esa posibilidad real, el resto de los problemas pierden fuerza de entrada. Incluso el problema del cáncer, con el tiempo, pierde también la intensidad que tiene y se empieza a relativizar. Y la tercera, simplificar. Decía el sabio que ser feliz es muy simple, lo que es difícil es ser simple. Y ahora viene todo este tema del minimalismo y toda esta historia de darnos cuenta cuánto nos complicamos la vida, porque así lo decidimos, y realmente cuán lejos está la complicación de la felicidad y cuán cerca está la simplicidad de la felicidad. Y eso son 3 cosas que coinciden más del 90% de las personas que pasan por dura crisis de vida, dura crisis de salud, que se llama cáncer de mama. Y entonces hay una frase que se repite mucho que es ni un día perdido. Qué interesante que cuando tienes la muerte como una opción real, valoras la vida y entiendes que existir o durar no es lo mismo que vivir. Y entonces empiezas a usar el verbo de una manera totalmente diferente. Qué duros son los maestros, qué feroces son los maestros, pero qué potentes son las lecciones que hay detrás de la mayoría de las mujeres que atraviesan durante estas dificilísimas pruebas. Bueno, buenas tardes. Más o menos esto es lo que quería dejaros de contexto, de por qué vamos a ir abordando ciertas cosas. Voy a ir provocando, voy a dar varias miradas y varios conceptos. Insisto, con la idea de movernos un poco y si salí, yo no vengo a dar respuesta, pero si tenemos, si tenemos al menos un par de preguntas más de las que teníamos y un par de certezas menos de las que teníamos, yo me daré por servido. Yo creo que esa es la idea. No quiero respuestas ni certezas, yo quiero preguntas e incertezas. Realmente es lo que he aprendido a través de este tiempo, ¿no? Decía el escritor Bukowski que el problema en el mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que la gente estúpida está llena de certezas. Realmente hay un montón aquí vienen los ismos, los fundamentalismos, todo este tema de la certeza, y la certeza no es cuestionar lo que sabes, lo que tú crees. Y en el momento que no cuestionamos lo que creemos, estamos absolutamente perdidos, ¿no? Porque le digo, el 99,9% de las creencias son falsas. No las necesitamos para vivir. De hecho, para creer eso no necesitamos intrauterino estar vivos, ni cuando éramos niños. Entonces, si no lo necesitamos para estar vivos, al menos cuestionarlo y decirle, a ver,
si es real la creencia, ¿vale? Debería aplicar absolutamente a todas las personas. Si no aplica a todas las personas, me doy cuenta de que la puedo al menos cuestionar y mirar y ver que si me aporta o no me aporta. Voy a dar un ejemplo que a mí me ha encantado. La Organización Mundial de la Salud se fundó en el año 48. Esta es una imagen de su acto fundacional. Y ahí se hizo el concepto de lo que es la salud. Y ese concepto se ha dado desde allí, completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Eso en todas las escuelas, todas las facultades, todos los coles, y se sigue haciendo. Y estamos en el 2020 y se sigue enseñando. Y es lo que repetimos cualquier persona que está dentro del sistema de salud. Y esto viene del acto fundacional de la Organización Mundial de la Salud en el año 48. Y ya está, sin matiz. Pues en el año 2008 se estaban celebrando los 60 años de la fundación de la Organización Mundial de la Salud. En ese acto, que es esa foto que está allí, se levanta el representante de Canadá, de la Organización Mundial, que se llama el doctor Alejandro Haddad. Si alguien tiene curiosidad, os recomiendo, no los va a dejar indiferentes, es considerado entre las 10 influencias médicas más importantes del mundo. Él nació en Colombia, pero tiene muchísimos años y de hecho representa al gobierno, a la parte de salud canadiense. Y el doctor Haddad iba representando a Canadá y se levanta aquí, ¿vale? 192 países y 600 personas, 600 autoridades de la salud, y dice, yo tengo dos preguntas que haceros. La primera, ¿qué es la salud? Imaginaros, yo digo, este tío no lo echaron, porque claro, como viene de Colombia, igual viene con algún cargamento de algo extraño y ha consumido alguna sustancia que no tenía que haber consumido, dice. Y se levanta un médico muy respetable y le explica, hombre, salud, estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, acto fundacional 7 de abril del 48. Y el doctor Haddad le da las gracias y le dice, muchas gracias, si ya yo me lo había estudiado, me lo habían dicho. La segunda pregunta es, y se lo hace a las 600 personas, según este concepto, que levante la mano quién está sano. Podemos hacerlo la misma pregunta, somos aquí nosotros. Y eso lo hace en la reunión central de la Organización Mundial de la Salud. Tardamos 60 años en darnos cuenta de que el concepto era absolutamente utópico e inviable. La lió. Además la lió porque, claro, dejó todo el mundo allí y dice, ostras, esto no existe, pero corregimos nosotros. Va la gente de Holanda y la editora jefe del British Medical Journal y le dice, a ver, ya la has liado y ahora a ver qué hacemos. 3 años, se van a La Haya, se vuelven a reunir y sacan esta portada de revista del British Medical Journal que tiene una nueva definición de la salud. Esto sale en el 2011. Y dice, bueno, es habilidad de las personas o comunidades para adaptarse y manejar los desafíos físicos, mentales o sociales que se presenten en la vida. Pero el doctor Haddad dice, lo primero que hemos, después de 3 años, con un montón de expertos, es que no tiene una definición que aplique a todo. Y esto es de 2018, yo le sigo la pista, esto es de la Organización Mundial de la Salud del 2018, siguen aproximando el concepto de lo que es la salud y ahora hablan de una experiencia subjetiva de bienestar físico y social. De manera que la salud ya no es algo que te va a dar un sanitario, sino la salud es algo que tú vas a definir. Pero todavía no ha llegado a una conclusión. ¿Y a dónde voy con todo esto? Es que no sabemos qué es la salud. Claro, cuando le llaman en Holanda, le llaman porque dice, estamos haciendo políticas de salud y usted nos ha demostrado que es que aún no sabemos qué es la salud. Entonces, ¿en base a qué estamos haciendo nosotros políticas? Así que, por favor, reúnase, díganos qué es la salud para ver en base a qué nosotros estamos tomando decisiones. Aún no tenemos absolutamente claro qué es la salud, porque quiero dejar estas reflexiones para que estamos en microgenómica, en inmuno, lo que tú quieras, y aún no tenemos el concepto claro de qué significa la salud. Ahora entramos en cáncer, que es un tema posiblemente bastante más complejo de definir y de abordar. Y bueno, esto es un libro que ganó el mejor libro, lamentablemente de no ficción en Estados Unidos en el 2015, El emperador de todos los males, biografía del cáncer, extraordinario, la mirada de que se hace poliédrica, de lo que es enfermedad, desequilibrio, de verdad no sabría cómo llamarle. Y vuelvo a dar otra anécdota. La única especialidad en la medicina que se dedica solo a una enfermedad es la oncología. Normalmente las especialidades se dedican a órganos o a sistemas.
pero no hay ninguna que se dedique solo a una patología, y esta es la oncología. Entonces, imaginaros el tamaño de lo que estamos hablando, de que necesitáis a tener una persona 4 o 5 años estudiando solo para una enfermedad. Pero luego de ello, y esto quería explicaros, hay una gran oncóloga integrativa que luego de estudiar con un equipo muy importante aquí en Barcelona, muy reconocido y estar muy bien formada, se dio cuenta de que no era suficiente los conocimientos que después de 5 años estudiando una enfermedad, y luego se fue 20 años, para resumirle esta historia, y es una oncóloga integrativa. 20 años de estudiar un montón, y desde el rigor científico, ojo lo que estoy diciendo, y hace oncología integrativa. Total es que esta chica, esta doctora, tiene ya casi 30 años de experiencia en la parte de la oncología, y lo he visto desde todas las perspectivas, y una vez escuchando una charla extraordinaria, porque sabe y tiene una experiencia brutal, le pregunté qué es el cáncer. Y me encantó y me demostró lo tanto que sabe, que me dijo: no lo sé, aún no lo sabemos. Entonces, aquí sigo dando ideas para empezar a mover. Lo que sabemos son los números, esto no hay discusión, esto es totalmente pragmático, vemos de que son datos que van lamentablemente desde que tenemos registros, 150 años, siempre han aumentado, o sea, nunca ha ido para atrás, o sea, el cáncer nunca ha habido un año que ha habido menos que el anterior. Lamentablemente la curva, la frecuencia, el porcentaje que va aumentando es mucho más importante cada año, y las cifras no tiran bien. O sea, las cifras nos dicen que esto es malo, malísimo, seguirá peor, y lo que sigue seguirá mucho peor. Parece que esto no le interesa a muchas personas, o sea, que realmente el tema es que no solamente el cáncer, cada año aumente en incidencia, aumente en número de personas, aumente la mortalidad, disminuye la edad de aparición, datos que realmente nos preocupan. Parece que lo que interesa es que salió el último fármaco de microinmunoterapia para un subtipo de cáncer que se está experimentando en no sé dónde, y que eso soluciona el 0,2%, que maravilloso para esos seres humanos, por favor, faltaría más, pero soluciona el 0,2% del total. Pero lo que realmente daría impacto es decir: ostras, ¿qué es lo que produce el cáncer? Ahí no se está haciendo realmente mayor cosa. Pues estamos de una enfermedad, y lamento decirlo, si me toca decírselo a mí, no lo sabían, pues 1 de cada 2 personas tendrá cáncer. O sea, que aquí nos dividimos en 2 y ya sabemos el número de personas quienes tendremos o tendrán cáncer. Y 1 de cada 3 personas morirá en consecuencia de esta enfermedad. O sea, que esto realmente es un tema de que no podemos estar mirando para el otro lado. O sea, no es un tema como nos gusta a nosotros en la sociedad contemporánea, de como no es conmigo, pues que se jodan los demás. Pues realmente, aunque sea por eso, por ese egoísmo que tenemos nosotros en esta sociedad, decir, pues me toca a mí, y si no me toca a mí, le va a tocar el de al lado. Porque bueno, a menos que viva solo, ese es un ermitaño, pero si estamos viviendo en sociedad, tú sabes que le va a tocar, y muchos de nosotros tenemos ese tipo de contacto. Esas son cifras recientes. Estamos hablando más de 18 millones de personas, y ahora estamos hablando, estas son cifras del año 18, del año 2020 sabemos que sobre los 19 millones de personas diagnosticadas de cáncer en general en el mundo, pero este dato es potentísimo. Este año morirán, y vuelvo otra vez con el verbo, morirán más de 10 millones de personas consecuencia del cáncer. Y voy a dejar una reflexión, todo esto lo dejo abierto para el final. Hasta ahora ha muerto un poco más de 1 millón de personas consecuencia del COVID, y eso es una tragedia. O sea, no quiero, por favor, que hayan muerto más de 1 millón de personas consecuencia de una enfermedad es una tragedia, pero este año, solo este año, morirán más de 10 millones de personas consecuencia del cáncer. De manera que apostarle todo, ¿vale? Todos los recursos exclusivamente a una enfermedad que tiene 10 veces menos posibilidad de matarnos que el cáncer. Por otro lado, estamos hablando de COVID en este año. Lo del cáncer es todo el tiempo. Entonces realmente una de las miradas es decir, ostras, merece la pena apostarle todo a una sola carta, a una sola enfermedad. O sea, aquí se trata que todo el sistema de salud tiene un único indicador: no tengas la enfermedad o no mueras consecuencia de la enfermedad. Estoy hablando del COVID. Y si le apuestas todo esto, significa que tienes que descuidar el resto. Entonces, realmente aquí yo lo único que estoy es dejando puertas nada más. ¿Cómo es posible que lleguemos al año 2000 donde estamos y todavía la mitad de los cánceres sean desconocidos? Y realmente nos genera poco prurito. Probablemente que, bueno, como estamos dormidos, realmente estamos aletargados, dormidos, hipnotizados, realmente no caemos en esto. Pero los que manejan estas asociaciones millonarias, que reciben fondos públicos y privados, y aquí lo digo, por lo menos aquí en el National Cancer Institute, manejan casi 2 billones con B de barbaridad, billones de dólares
y lo ponen en su página web, dedican el 95% al diagnóstico y tratamiento y solo el 5% a la prevención de sus causas. De manera que estamos bastante lejos de poder acercarnos a no cómo tratamos, cómo diagnosticamos y cómo curamos esta enfermedad, sino cómo hacemos para que no exista, al menos en la frecuencia que existe esta enfermedad. Y yo creo que de cierta manera lo que ocurre en el cáncer es que cada quien está viendo su trozo. Y lo que está diciendo es correcto. El que está hablando de genética es verdad. Es una mutación genética. Y el que dice estrógeno, pues sí, coño, que pues si no, siempre digo, es estrógeno porque es mama, porque si fuese testosterona es próstata, coño, claro, pues lógico que es estrógeno, porque la mujer es lo que tiene. Pues, como que digas labial o tacones, coño, claro, pues tira y le das, porque el 100% de las mujeres que tienen cáncer de mama usan tacones, o sea que ahí tienen unas asociaciones. Pero realmente yo creo que el tema es que estamos dando en un punto, pero es muy complicado, y no, yo no lo sé, por favor, faltaría más, pero es muy complicado ver el elefante completo. Cada quien está viendo un trozo, está viendo una alteración en un grupo celular, una alteración en unas moléculas, una alteración en una secuencia genética, una alteración en unas hormonas, una alteración emocional, una alteración del punto de vista relacional, una alteración energética. Pero cada quien está viendo un trocito, que son ciertas todas, pero no estamos viendo en su conjunto y en su contexto el fenómeno como tal. La mama es un temazo, lo digo, no lo digo de manera sensacionalista, no digo un temazo desde la más profunda compromiso que tengo, de hecho, de compromiso de vida, le estoy dedicando mi vida a esto. La mama tiene una particularidad, es el más frecuente en el mundo en la mujer de los últimos 50 años y seguirá la pole position los últimos, como mínimo, los próximos 30 años. La mitad de la población son mujeres y la otra venimos de una. O sea que esto va para todo. O sea, esto no es un tema que otra vez, que como estamos acostumbrados que yo me vino por un lado, eso de las mujeres no tiene nada que ver, no, pues tu mamá o tu hermana o tu pareja o tu prima o tu cuñada, al final todos, ¿vale? Tenemos que ver y nos alude este tema. Es un tema universal, es un tema que tiene muchísimas miradas y muchísimas aristas. Es un tema, lo colocaba al principio, que no tiene que ver solo con unas células dentro de un ducto o dentro de un lobulillo. Eso es una mirada extremadamente miope, extremadamente monocular, o menos que parece que es un fenómeno bastante más global. A un fenómeno que somos mamíferos por la mama. No nos clasifican por testículos ni por ovarios, ni nos clasifican por riñones, ni por hablar o por tener autoconocimiento. Nos clasifican por el tema de tener mamas. Somos mamíferos por ello. O sea, realmente tiene una simbología y tiene un antecedente milenario muy importante. Datos epidemiológicos que realmente no ayudan muchísimo, ya es el más frecuente, 30% de todos los cánceres en Europa, el 17% de las muertes por cáncer, es el más frecuente, la causa de muerte más frecuente en la mujer por cáncer, es la causa de muerte más frecuente y la causa de cáncer más frecuente en la mujer embarazada y en la mujer que está lactando. Y lamentablemente esta cifra de 26.000 que hablaba de 2014, estamos hablando ahorita de 32.000 en España en este momento, ¿vale? 2020 tendremos más de 32.000 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. En amarillo le dejo, ¿por qué no podemos evitar que aparezca? Porque no tenemos idea qué lo produce. Porque seguimos, el problema no es que no tengamos idea, el problema es que no interesa tener idea. Y ahí es donde realmente nos preocupa. Aquí dice, encuentra una cura antes de que me crezcan los pechos. Yo tengo una nena de 14 años, pero en el año 2002 yo tuve un flechazo, amor a primera vista, cuando tenía un mes de mi residencia de radiología. O sea, estaba empezando el primer año y mi primer mes, y escuché una charla de mama y dije, esto es lo mío. O sea, yo a esto me dedico y me quedé flechado. 2002. Desde el 2002, yo empecé con mi análisis de, ostras, me voy a meter a esto, me voy a dedicar al diagnóstico, esto va a evolucionar seguro, la parte lógica de lo que hacemos es impresionante, es como los móviles, es espectacular lo que ha mejorado, la evolución que ha visto desde el punto de vista tecnológico, pero mi pregunta era, mi niña nació en el 2006, yo te estoy hablando del 2002, y decía, coño, cuando yo tengo una hija, a mí no me va a interesar decirle cuando empiezan los 35 años o 40 años que se comienza a hacer el estudio del diagnóstico, del screening de cáncer de mama, tenemos un ultradiagnóstico holográfico que te pasamos durante un arco y con un spray te vamos a hacer un tratamiento, no sé qué. No,
Yo me gustaría decir que esa frecuencia de 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama, ojalá fuese 1 de cada 800. Y eso fue en el 2002. Pues mi niña tiene 14 años. Y eso no ha cambiado absolutamente cero. Sigue siendo 1 de cada 8 mujeres. Sigue aumentando el número en total, en grueso, sigue el número de mujeres diagnosticadas por cáncer y sigue disminuyendo la edad de aparición. Y mi niña va hacia su edad de los 35 y 40 años y voy a tener que decirle, tenemos un diagnóstico holográfico y con spray te lo quitamos y tal, pero no tengo la manera de decir, oye, esto es lo que hay que hacer para evitar de que ocurra la enfermedad. Es un problema para tomárselo a pecho. De verdad es un problema bastante complejo, es un problema que como siempre estamos mirando, estamos tirando en la diana que no es. Estamos dando donde no es. Porque a veces damos en el medio, sí, pero de la diana equivocada. Entonces realmente no tiene el impacto que debería tener. De manera que nuestro destino, como decía Henry Miller, no es un sitio, nuestro destino es una nueva manera de ver las cosas. O sea, es el paradigma lo que tiene que cambiar. Realmente es el paradigma total lo que nos cuesta tanto y lo que estructura. Es verdad que tenemos detrás un monstruo que no le interesa que el paradigma tampoco cambie porque hay una rentabilidad en la enfermedad que no en la salud, que yo creo que es un error de concepción. Yo creo que en la salud hay un gran negocio que no ha sido vista. Pero hasta ahora quien lo percibe así no lo ve de esta manera. Entonces dice, la salud para mí no es mi nicho de trabajo, mi nicho de trabajo está en la enfermedad. Y eso hace que todos nos movamos, incluida nuestra formación, estoy hablando de todas las facultades, de todas las escuelas y de todas las miradas, y que miremos las cosas de una manera. De forma que para llegar a donde no estamos, como decía San Juan de la Cruz, tenemos que avanzar por donde no vamos. Eso es algo claro. O sea, es muy claro que por ahí no es. O sea, yo digo, aquí podemos seguir tirando 200 años más, que por aquí no es, seguro, no me preguntéis por dónde, pues ya tendría 3 premios Nobel, si lo supiese, pero por aquí no. O sea, seguro que por aquí no vamos a llegarle. Primero porque no se está investigando y no interesa, y después que cuando hay luces, viene encima y como que de pseudociencias y empiezan a gritar y empieza a moverse todas las estructuras de poder para que esto no llegue. Mentiras reconfortantes. Es que estamos acostumbrados a mentiras reconfortantes. Estamos acostumbrados a que dice, ¿quién quiere el cambio? Todo el mundo quiere el cambio. Cuando dice, ¿quién quiere cambiar? Se queda la cosa sola, ¿no? ¿Desde dónde tiene que existir el cambio? Pues la verdad es incómoda. La verdad es primera persona. La verdad es que realmente nos cuestionan, que nos zarandean. Ahí es donde realmente tenemos que ver. Y el tema no es cualitativo, no es cuantitativo, sino cualitativo. No es un tema de recursos, nos sobran recursos, y sobre todo en estos países ricos, sobre los recursos. Es el uso y la dirección de estos recursos donde están posiblemente los problemas. Las salidas hacia adentro, sin duda. No estamos en una crisis de conocimiento, no estamos en una crisis de tecnología, ni en una crisis de inteligencia cognitiva. Estamos en una crisis espiritual, profundamente espiritual, en una crisis humana como nunca lo habíamos estado, en una crisis emocional, analfabetismo emocional. Hay coeficiente emocional. Yo siempre digo que el día que pongan legal el coeficiente emocional, aparcaré yo en zona preferente, porque tendré una etiqueta de discapacitado. Y eso, bueno, para Barcelona nos viene muy bien. Pero ya no te digo cuando miden el coeficiente espiritual, de la inteligencia espiritual. Ahí aparcaremos todos será zona preferente para todo el mundo. Y estamos en una cadena de montaje. Está montado como está montado. Es una descripción. Yo no quiero aquí ni demonizar, ni ponerme aquí de victimista, ni nada. Es un sistema un sistema mecanicista, especializado, donde cada quien tiene una parte y de manera repetitiva cada quien va haciendo mamografía, ecografía, cada quien va haciendo el otro cirugía, y cada quien en una especie de cadena de montaje. No vemos al todo, sino que cada quien va viendo una parte, se súper especializa. Eso tiene algo muy bueno, que el conocimiento ha crecido de manera exponencial, porque si miro solo una parte puedo ver, pero se me olvidó que la suma de las partes es la suma de las partes, no es el todo. Y entonces allí es donde nos perdimos y nos cuesta mucho. Esta pintura se llama The Doctor y da todas las cualidades que tenía el médico en una niña que está muriendo. La pintura de The Doctor hoy en día, ¿vale? En cualquiera de nuestras consultas, pues es la que hago yo. Yo no me estoy yendo al mi médico de cabecera, pues a donde estamos mirando. El paciente ha cambiado también. El paciente tiene otro perfil. El paciente tiene otra información. Tiene otras necesidades y nosotros tenemos que adaptarnos a ello y entender, como decía, volver a entender, como decía el doctor Flintentrey, que el objetivo de la medicina no son los órganos, son las personas.
que la medicina estudiamos el padecimiento y no el daño, que el daño lo estudiamos pero para aliviar el padecimiento. Insisto que lo que hemos cambiado es la diana y por eso lo damos, ¿no? Y hay grandes propuestas, pero esas propuestas se desestiman, algunas veces se ridiculizan y realmente es parar y decir, ostras, pero que ya hay muchas personas que están mirando por aquí. Y nosotros como pacientes también tenemos responsabilidad en lo que está ocurriendo. Como decía el padre de la medicina Hipócrates, ¿no? Si tú quieres curar a alguien, pregúntele primero si quiere renunciar a aquello que le enfermó. Pues no, nos quedaríamos solos, se acabaría la medicina si hiciéramos esto. Entonces, aquí entramos en la compasión y en la bondad. Solamente voy a decir que si hay algo que deberíamos compararnos y competir, lo único debería ser en la bondad. En el resto no tiene absolutamente ningún sentido que nos comparemos los seres humanos. Pero lo que es la bondad, como decía Beethoven, es el único, si hubiese un signo de superioridad humana, sería solamente lo que es la bondad, y ahí deberíamos estar compitiendo. Voy a empezar a pasar un poco más rápido, pero esto es un estudio de inteligencia artificial de 6,5 millones de pacientes y 108.000 médicos que preguntaron en Estados Unidos qué era lo más importante del sistema de salud. No importaba la respuesta, lo que importaba era entrenar un sistema de inteligencia artificial. Lo que pasa es que cuando obtiene la respuesta se le cayó la quijada a la gente del MIT, que está en Estados Unidos, que es el de Massachusetts, y fue compasión. Lo que más importa para los médicos y para los pacientes dentro del sistema de salud norteamericano es la compasión y de segundo el conocimiento. Toma pues cuando yo me pregunté, yo tenía 17 años y preguntaba, ¿qué es lo más importante para ser médico? Pues a mí me dijeron conocimiento, a mí nadie me mencionó la compasión, porque además da cero minutos de instrucción sobre la compasión dentro de ninguna escuela ni de ninguna facultad de salud. El doctor Tresiak, médico intensivista, jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital de Cooper en New Jersey, en Estados Unidos, se preguntaba, porque él dirige un grupo de investigación, cuál es el principal problema en nuestro tiempo. Y él dice que estudió más de 1000 artículos de investigación. Y este artículo de este accidente que ocurrió en Suiza en el año 2007, para él fue un punto de inflexión que le cambió su carrera, de hecho. Y este accidente mueren 8 personas de manera instantánea y 58 personas gravemente heridas fueron trasladadas a diferentes sitios. Luego de 5 años, a esos 58 sobrevivientes se les preguntó en diferentes puntos qué fue lo que más le impactó y lo que más recordaban del accidente. Y hubo muchísimas variables, porque unos fueron en aeroambulancia, otros fueron a diferentes centros de salud, etc. Y los 58 concluyeron que lo que más les llamó la atención fue la ausencia de compasión en el servicio que recibieron. Y el tío dijo, ostras, ¿qué estamos haciendo, por favor? Y digo, lo que estamos delante realmente en este sistema de salud es dentro de una profunda crisis de compasión. Aquí es donde está el problema. El problema no está en el tema de conocimiento, si tenemos una maquinita más adelante o una nueva molécula en el cual vamos a llegar, ¿no? Bueno, él tiene este artículo que es gratuito, se llama Compassionomics, que es el tratado científico que avala la importancia de la implementación de la compasión dentro de la salud como sanitario, como familiar y como paciente, y explica el impacto que tiene incluso a la disminución de los costes del sistema, aplicando desde el punto de vista científico. Hay una charla que yo tengo que se llama Compasión basada en la evidencia, y explica a través de muchísimos artículos el impacto que esto tiene. ¿Qué es la compasión? Yo aquí, teniendo a Paxi y teniendo este grupo, no voy a detenerme mucho, pero es la apertura al malestar y al sufrimiento. En la sociedad del bienestar y de lo bonito y de lo guapo, yo sé que tienen mala prensa hablar de lo feo y de lo doloroso y de lo que nos genera malestar. Pero es la apertura a sentir la completud de lo que significa ser un ser humano con la intención y motivación de prevenirlo o de eliminarlo totalmente. O sea, que no es solo sentir malestar, sino tener la intención de moverse para eliminarlo. Sobre todo el propio, y eso es lo que se llama autocompasión, como el del otro. Tiene varios elementos, que es tomar conciencia de que hay sufrimiento que parece una chorrada. Pues no, porque estamos diseñados para evitarnos y negarnos, sobre todo nosotros mismos. Sentir parece otra chorrada, no. Estamos en el mundo de que es un arte que tenemos que empezar otra vez. Pero no solo sentir, porque eso sería empatía, sino moverse, ¿vale? Para aliviar o prevenirlo. Tiene varios movimientos.
La que sabemos normalmente es el yo doy compasión, pero hay uno del de yo pido compasión, que sobre todo en el sistema de salud está cero, atrófico. Han hecho estudios y dice de los 3 movimientos, los sanitarios tienen un problema para pedir ayuda. O sea, estamos atrofiados, nos cortamos una mano antes de nosotros pedir ayuda. Y el otro es autocompasión, que es el surtidor que le da combustible a los otros 2 movimientos. ¿Qué no es? No es lástima. Yo aquí no me quiero detener mucho porque ya seguramente está, o lo podemos ver más adelante. Pero bueno, decía Paul Gilbert, que es el psiquiatra que ha fundado la terapia basada en la compasión, es tener los huevos de vivir una vida humana. O sea, tener compasión, eso es valentía. Perdonar, eso es machismo, eso sí es ser macho. Macho el que perdona, macho el que ama, macho el que tiene bondad, macho el que tiene compasión. Los otros son los mecanismos que nos da la vida para huir de eso, exactamente para hacer lo contrario. Es nuestra cara que tenemos para no demostrar justamente nuestra vulnerabilidad y nuestro miedo a la incertidumbre. Eso nos está pasando factura a nosotros, los profesionales quienes... Esto es un reporte de Harvard que nos dice 90.000 médicos van a renunciar dentro del sistema de salud norteamericano en los próximos 90 días. Estamos en 50%, y esto aplica a enfermeras y aplica a otras líneas de la salud, pero normalmente en 50% de burnout. Estamos hastiados, o sea, no trabajaríamos en la salud si no fuese porque recibimos un salario. Si no fuese por eso, la mitad lo dejaríamos. Y eso es verdaderamente una tragedia. Voy a dar unos datos que yo sé que tienen mala prensa, pero no por no decirlo, no están ocurriendo. La medicina es la que tiene la tasa de suicidios más alto de todos los profesionales en todas partes. En España tiene 7 veces una tasa más alta que el resto de los profesionales. En Estados Unidos se suicida cada día un médico. En Gran Bretaña se acaban de reunir porque en los últimos 5 años hay más de 300 suicidios de enfermeras consecuencia del burnout. Digo suicidio porque no hay más para allá. ¿Vale? Pero si tenemos si medimos adicciones, ansiedad, depresión, vamos en la pole position de todo esto, y no por no decirlo, porque tiene mala prensa, deja de ocurrir, pero por no decirlo no podemos abordarlo y no podemos afrontarlo y enfrentarlo. Estos son un montón de estudios que dicen es lo más importante, pero ¿cuánto hay de compasión? Un 50% de compasión. Cuando le preguntan a los pacientes, cuando dicen pacientes de operaciones graves o que han entrado a la unidad de cuidados intensivos, 2/3 dicen aquí compasión, de esto no lo hay. De hecho, lo que hace que haya movimiento, en Estados Unidos la salud es privada, que haya movimiento entre aseguradoras, no es porque tienes el crack de la cirugía X, no, es por el tema de la compasión entre uno y lo otro. Y yo les digo muchas veces a mis pacientes, me dicen, pero ¿por qué soy borde esto? ¿Por qué soy tan antipático? ¿Soy tan seco? ¿Por qué soy así? Porque nos han entrenado de cierta manera. Nosotros mentimos con honestidad. Nosotros estamos formados para no sentir. Esto está medido, se llama The Devil is in Third Year, es un estudio de investigación que dice el demonio en la facultad de medicina está en el 3er año. Nosotros somos 6 años de formación y en 3er año, ¿qué pasa en 3er año? ¿Y por qué en 3er? Estos tíos entraron porque se mide, entraron con niveles de empatía altísimos y en 3er año se fueron todos a pique. ¿Qué pasa en 3er año? Que entramos a los hospitales. Entramos a los hospitales y vemos el modelo. Y nos dicen, si usted quiere salir de aquí, usted necesita saber acá y aquí 0. Aquí esto hay que apagarlo. Porque el que te lo está diciendo está copiando ese modelo que a la vez lo acomoda de otra persona. Porque nos dicen que tienes que desidentificarte para ser muy objetivo. Y resulta que nosotros somos sujetos, no objetos. ¿Vale? Entonces nos tratamos como cosas, es lo que se llama la deshumanización. Nos cosificamos supuestamente para tomar decisiones mucho más racionales y mucho más acertadas. Y eso nos está pasando una factura durísima y altísima. Existe afortunadamente las ciencias millennial que nos hablan de la neuroplasticidad y de la capacidad de que todo este desastre en el cual estamos metidos pueda reubicarse y pueda volver a hacerse y pueda remodelarse. Hay muchísimos formatos que están validados desde el punto de vista científico para volver a reconectarnos con toda esta parte, sobre todo el tema de la compasión. Y uno de ellos es el CCT, el Compassion Cultivation Training, que es donde conozco a Paxi. Y esto viene de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Y luego está bajo un paraguas de un instituto que se llama el Compassion Institute. Ha sido validado por un montón de ciencias, no solamente cognitivas, sino además funcionales. O sea, tenemos imágenes que vemos estructuralmente las vías neuronales de un antes y un después a estos tipos de entrenamiento y maman de tradiciones de sabiduría de muchas, como por ejemplo el budismo. Uno de los líderes es Thupten Jinpa, que ha sido el traductor del Dalai Lama durante los últimos 35 años. Eso nos ha permitido, un ejemplo, en Barcelona,
llevar un programa de estos con comadronas, con ginecólogas, y ver cómo puede entrar esto dentro del sistema y qué pasa, ¿no? Cuando empezamos a quitar todas las capas de arena que teníamos. No me voy a detener en el testimonio. Hay un taller que hemos diseñado, este sí es solo para sanitarios, que se llama Taller Centrado en las Personas, un taller experiencial de 9 horas que toca comunicación centrada en las personas, todo lo que son las habilidades emocionales y todo lo que es la parte de la compasión desde el mundo sanitario, porque hay muchísima información y muchísima evidencia desde el punto de vista sanitario. Y hay uno que es una propuesta que tenemos que tiene que ver con todas las personas, esto es abierto a todo el público, que tiene que ver con autoindagación, autoconocimiento y con la relación conmigo mismo, la relación conmigo misma, ¿no? Una de las pocas certezas que tenemos es que siempre estaremos con nosotros. Y entonces un espacio también experiencial de poder empezar a entrar y tocar ese sitio, esa persona que tenemos tan abandonada y tan olvidada. Hay un proyecto fascinante, todo esto tiene que ver dentro de la salud y lo que estamos haciendo, se llama Humanizando la Radiología, que viene de un amigo nuestro que se llama Gaby Heras. Este es uno de los congresos en el Hospital de la Paz en Valencia cuando nació el proyecto URRA. Y ahí vamos picando piedra con las propuestas que vamos haciendo y con las cosas que vamos haciendo, entendiendo de que esto se trata de todo. De hecho, el cáncer ese es el problema. El cáncer es una desconexión del todo. El cáncer es un grupo de células que se salta a la talanquera y obvia de que forma parte de un todo. Y al obviar que formamos parte de un todo, se carga al todo. Ese es el gran problema del cáncer, una multiplicación anacrónica de un grupo de células que dicen a la mierda el resto de las células, que yo no tengo nada que ver, y con a la mierda el resto de las células, pues no se da cuenta que las otras células forman parte de ella misma, y cuando se carga a las otras células y las usa para su beneficio, se carga a ella misma. No sé si le suena eso a una sociedad que se llama 2020 Planeta Tierra. Entonces allí tenemos que empezar a mirar, como decía el poeta, o nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Pero esto no tiene segundo. Y pronto es muy tarde, dijo el planeta Tierra. Y es muy tarde para ser pesimista. O sea, yo creo que ahí hemos pasado ciertos umbrales que ya no podemos seguir pensando y dando y dialogando. Yo aquí no me voy a detener porque aquí me daría para mucho. Me gustaría dejar un poquito de espacio, que tiene que ver con lo que nos está pasando, pero voy a resumir la idea, no la voy a desarrollar. De las tres condiciones que nos proponen con respecto a la prevención de la transmisión del virus, que es el distanciamiento social, la colocación de la mascarilla y el de estar limpiándose permanentemente, hay uno que nosotros pensamos que está incorrecta y que hace mucho, mucho, mucho daño desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista antropológico, que es la palabra distanciamiento social. Primero, no es social. El distanciamiento, como mucho, es físico. Necesita una distancia entre dos personas para que las partículas que tienen un peso muy fuerte, afortunadamente, no lleguen entre una persona y la otra. Pero cuando yo digo distanciamiento, yo estoy activando el reptiliano y yo estoy activando el sistema de amenaza, yo estoy activando la adrenalina y estoy inmunosuprimiéndome. Yo puedo activar otro sistema de relación y puedo hablar de un relacionamiento seguro. Y el mensaje es el mismo. Señor, usted esté a 1,5 metros o más. Pero el relacionamiento seguro me pone el foco en ti, activa otro sistema neuroendocrino, lo que activa es la oxitocina, la progesterona, la dopamina, las endorfinas, y no activa el sistema de defensa y chuta el sistema inmunológico hacia adelante. De manera que solo hago este apunte porque aquí tiraríamos la cuerda y daría para mucho. Recordar que para los chinos, crisis es una palabra positiva, es una palabra agradable, de connotación agradable, que tiene dos vocablos, que significa problema y oportunidad. Y es directamente proporcional el tamaño del problema al tamaño de la oportunidad. O sea, imaginaros la oportunidad que tenemos en este momento entre manos. No hay para dónde. Esta es la conclusión de las conclusiones de las conclusiones. ¿Vale? Que no hay ningún sitio, que tenemos que ir es para un solo sitio, que es hacia nosotros mismos. Esto es donde podéis contactarme y ya está. Yo lo quiero hacer así para ver si podemos compartir un poquito. Pachi, me salgo de ahora. Bueno, gracias. Me encanta esa pasión, ¿no? Esa pasión da fortaleza, da ganas. ¿Me oyes? ¿Se me está oyendo bien? ¿Puede ser? ¿Me estáis escuchando bien a mí? Sí. No. Sí. ¿Me oyes? Yo a ti te oigo, pero tú me oyes a mí. ¿Me oyes bien? Sí. Dame un segundo. Vale.
A ver, a ver, a ver. ¿Ahora tú me oyes? Mira, me quito los cascos. Vale. Ahora, si quieres, háblame a ver si por el ordenador sale. ¿Tú me estás escuchando ¿Me ahora oyes? bien? ¿Me estás escuchando bien, Leo? Ahora, ¿Ahora sí? ahora. Sí. Vale. Bueno, te estaba diciendo que gracias por la pasión, ¿no? La compasión, por compartir, gracias por contarnos esa historia tuya, ¿no? De cómo llegas y cómo te encuentras a ti y cómo quieres transmitirnos el cómo acompañar y qué es lo necesario, ¿no? Me han encantado por lo humanos esos datos que nos das, ¿no? Del accidente, ese que contabas, de otros detalles, ¿no? La necesidad y que por lo menos también las personas sepamos lo que queremos también, ¿no? Y que lo podamos ir manifestando, ¿no? Me han parecido brutales los datos del mundo médico. Conocía algunos, pero no tan apabullantes, ¿no? Y qué va a pasar después de todo esto, si hacemos la encuesta, ¿no? De esas encuestas. Algo ya conoces porque compañeros nuestros han estado haciendo encuestas y nos están mostrando unos datos bastante duros, ¿no? Bien, yo creo que es el momento de que podamos preguntar, que podamos dialogar con Leo. O sea que dejamos así abiertos los micrófonos. Y Marian, ¿querías decir algo? No, todavía no. Todavía no. Todavía, María. ¿Hay alguien que quiere empezar a romper? Yo voy a seguir provocando y tomando la reflexión de que cuando hablamos de la humanización y la deshumanización, miramos a los sanitarios, pero los sanitarios somos parte del 2% del sistema de salud, el 98% somos los pacientes. Y entonces una reflexión es que tenemos que ver los pacientes, porque como siempre la culpa la tiene el otro, eso es algo muy nuestro, ¿no? Yo me cojo mi guante de sanitario y tengo ya más de una década en ello. Pero como paciente me interesa ver también qué podemos hacer como paciente, qué estamos dejando de hacer como paciente, qué estamos dejando de reclamar o de mirar o de transformar nosotros, porque pacientes somos todos. Y entonces es que si la humanización tiene que ver con los sanitarios o tiene que ver con los pacientes y los familiares, que es otra historia y es otra mirada. Porque eso me hace mirarme al ombligo a mí mismo, ¿no? Y dejar de mirarlo, claro, eso es el médico o la enfermera o el otro o el nutricionista y dice, ¿no? ¿Y yo? ¿Y yo qué tal? O sea, ¿cómo es mi comportamiento dentro del sistema? ¿No? Sí, me estás recordando una imagen que estábamos en un congreso de oncología precisamente y traía una experiencia de una persona que había sido diagnosticada con un cáncer de pulmón y le dicen, bueno, usted váyase a casa y ya le llamaremos, ¿no? Y bueno, venía como paciente al congreso para contar cómo había sido su proceso también de curación o de mejora. Y decía, yo cuando llegué a casa dije, ¿yo qué puedo hacer independientemente de lo que me digan, espérese, ¿no? ¿Dónde yo me puedo poner activo? Efectivamente, esa mirada también es importante, ¿no? En que nosotras y nosotros, digamos, cómo podemos ser también parte activa y no ser tan pasivos en la salud, ¿no? En el cuidado y en la salud en general, ¿no? Claro. Eso estaría también en cómo yo puedo transmitirle a la persona que me está dando una noticia, decirle, espere, ¿podría hablarme un poquito más despacio? Y no sentir que estoy haciendo daño, ni todo lo contrario, porque también aquí estaría una visión compasiva, ¿no? Es decir, yo sé lo que, y tú no lo estás diciendo, lo duro que es transmitir algunas noticias y estar en algunas situaciones, ¿no? Y como bien te enseñó tu paciente, como te enseñó y te dijo alguna cosa, ¿no? Como nosotros también podemos tener esa comunicación compasiva con esa persona que tiene 10 minutos con nosotros y cómo a veces podemos parar esos 10 minutos. Parar significa mirar a los ojos, pedir que te miren, que no miren la pantalla y quizás conviertas que esos 3 minutos que pierdes en decir eso, consigues 7 minutos completamente distintos. O sea, también estoy viendo, y gracias por provocar por esa dirección, ¿eh? Gracias, Paxi, pero voy a seguir del hilo y en mi caso al menos me he dado cuenta que mi incapacidad para poder hacer eso hablo comillas, las pacientes, es la incapacidad que tengo de hacerlo conmigo. Y mientras más lo hago conmigo, más capacidad tengo. O sea, yo acompaño hasta donde yo he llegado.
Y entonces, mientras más lejos llego, más capacidad tengo yo de llegar y eso aplica a todos los niveles. Y usando eso mismo que estás diciendo, hay una experiencia, a mí me ha gustado mucho hace poco tiempo, unos 6 meses, estoy en mi consulta y una paciente hacía 5 años que no la veía y cuando me ve, bueno, ay, doctor Romero, y no sé, usted no se acuerda de mí, bueno, para resumirte la historia, yo le había dado el diagnóstico 5 años antes, yo no la recordaba. Entonces me explicó que cuando yo le entregué el diagnóstico, bueno, que ella lloró y lo que yo le dije, cómo la acompañé, las palabras, lo que le recomendé, etcétera. Pero bueno, al final me dijo, estuvo conmigo unos 45 minutos hablando, etcétera, etcétera. Vale. La estaba viendo después de esto y yo no sabía por qué. Entonces estoy haciéndole el estudio y le pregunto, y después que estoy haciéndole las pruebas X que le estoy haciendo, le pregunto, ¿y ahora por qué te piden estas pruebas? Y me dicen, porque me acaban de decir en mis pruebas, cuando me iban a dar el alta, a los 5 años, cuando una paciente se da el tratamiento y todo esto se le va a dar el alta, se dieron cuenta de que había algo que no funcionaba bien, le hicieron un PET-TAC y se daba cuenta que tenía metástasis en 5 sitios distintos. Y eso se lo habían dicho antes de ir a la consulta donde yo estaba. Y se derrumba totalmente. Y yo recuerdo que la tenía y lo que hizo fue colocarle la mano, ¿vale? En su muñeca. Y no puedo explicarlo, pero hice Tonglen, pero aunque es una técnica de estar presente, y pasaron un par o 3 minutos de lo que el que lo veía desde afuera era silencio, una señora derrumbada llorando, y yo lo único que tenía era la mano sobre su muñeca, ¿vale? Sintiendo con ella y estando allí, sin decir una palabra. Pero para resumir esta historia, fue impresionante cuando acabó esto, estaba con su pareja y me dice que muchas gracias por lo que pasó hace 5 años, pero que lo que había pasado esta vez le había transformado mucho más. Yo le dije, pero si yo no te dije nada, o sea, no dije nada. Y esto lo digo y lo hago a propósito, porque cuando hablamos de comunicación parece que tienes que dar una charla motivacional. No siempre. Mira, lo que más me ha costado en mi vida es aprender a callar. Es saber cuando las palabras son innecesarias. Entonces, cuando o sea, si no vas a mejorar el silencio, mejor a veces es quedarse callado. Y eso es un arte que yo creo que tardaré toda mi vida en saber en qué momento hablar, qué decir, qué no decir y en qué momento callar también. Entonces, la comunicación es el arte de aprender a escuchar. Comunicación no es más que esto. Hablamos todo. Pero callar y saber callar, eso es un arte que se nos puede ir la vida. Y en estos momentos tan duros y tan críticos, el consejo fácil está a la mano. Y aquí contenerse es muy difícil realmente. Y lo otro, estar por el otro, no por ti. Esto me dolió mucho cuando me di cuenta que muchas de mis reacciones eran para quitarme mi malestar, no para acompañar el malestar del otro. Eso cuesta mucho verlo. Y cuando lo ves duele mucho. Y a veces ya lo ves y te haces consciente en el mismo momento y dices, vale, está no por Leo, Leo puede sentir lo que le dé la gana a Leo, ahora estoy pongo un nombre X, Monse. Y yo estoy ahora es por Monse, no estoy ni por lo que Leo le parece correcto ni incorrecto, ni por lo que Leo siente, ahora vamos a estar por Monse. Y eso es un arte que se desarrolla buceando profundo y no es sencillo. Qué bueno ese silencio y acompañar el sufrimiento, ¿no? Que bueno, lo has nombrado de pasada, pero simplificando mucho, sin entrar en la técnica, el Tonglen tiene que ver con eso, ¿no? Casi con la capacidad de estar acompañando el sufrimiento, de poderlo incluso sentir tú y poderle desear al otro todo el bienestar y todo, o sea, un poco como asumiendo ese momento, ¿no? Esa transmisión que tú haces con el gesto en la mano me parece brutal, ¿no? Me parece que por eso te dijo que se transformó, ¿no? Porque lógicamente sintió eso, que tú estabas absorbiendo ese sufrimiento. Y muchas veces en la compasión estamos hablando de eso, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer preguntas por ahí, porque Leo y yo, si nos ponemos a hablar, igual empecéis a apagar las cámaras y os marcháis. No sé si alguien quiere decir algo. Ainhoa, Sara. Jordi, venga. Muy buenas tardes, gracias por toda la información que nos has dado y todo. Yo solo quisiera hacer 2 apuntes que tú has comentado como personas. ¿Cómo podemos las personas cambiar esta actitud, ¿no? Esta actitud de cuando nos dan unas malas noticias, cuando vemos que algo no funciona?
yo tengo esperanza, pero muy poca a la vez, porque considero que ahora más en la pandemia creo que se ha vulnerado todos los derechos de las personas por encima, se ha destrozado muchas cosas y creo que va a costar muchísimo, ¿no? Este ejercicio de empoderamiento a uno mismo y el empoderamiento al otro. Y yo solo os comento un caso muy reciente, ¿no? Creo que lo mejor que podemos hacer cuando no sabemos qué hacer es saber escuchar y estar en silencio. Estoy de acuerdo totalmente. Y esto no es necesario tener un máster. El máster nos lo da la vida, ¿no? El proceso que tenemos cada uno, ¿no? Y yo que soy coordinador de voluntariado y que yo me saco el sombrero para las gentes que dicen, no, yo quiero estar al lado de los que están sufriendo y lo quiero acompañar. Yo siempre le pongo lo primero es saber escuchar, escucha mucho y habla poco. Y esto posiblemente en el ámbito médico, en el ámbito de las instituciones, es saber escuchar y no poner las medicinas o los protocolos o tener todo preparado para que tu problema no me invada mi área, ¿no? Y creo que las organizaciones, yo que estoy en una organización, a veces la mirada esta de tomamos una actitud pasiva. Cuando nos solicitan somos los fantásticos, pero creo que cuesta encontrar la actitud de activarte cuando ves el problema del otro y qué es lo que quieres, qué es lo que puedes aportar tú desde tu personalidad desde tu persona y desde la organización que estás, porque las organizaciones hacemos lo que buenamente podemos. No estamos obligados a más porque no tenemos más recursos, si no lo haríamos. Y yo pienso que el sistema tiene esta actitud de pasiva que domina sobre el paciente, domina sobre la ciudadanía y no nos permite poder interpelar positivamente, decir, oye, ¿por qué no hacemos esto que este va a hacer más, me puede producir un beneficio? Pero si ya no somos capaces de escuchar, difícilmente llegaremos a esta vía. Tengo poca esperanza. Yo con todos los que estáis aquí ya tengo más esperanza, pero la verdad es que el día a día es realmente duro y poderlo masticar bien. Y el último caso que yo tuve que atender de una llamada es como un médico oncólogo que le dijo que le quedaban 9 meses de vida, no fue capaz de derivarlo al equipo de paliativos, cuando sabemos perfectamente que estos equipos pueden acompañar muy bien a esta última fase de la vida, ¿no? Si ya lo ves que los médicos no son capaces de traspasar, pobre enfermo, ¿qué armas, no? Entonces, bueno, pues las organizaciones estamos para esto, para tirar adelante. Tienes que hacer esto, vamos a hacer el otro, pero creo que hay una actitud mucho más pasiva que activa en general en la sociedad. Solo quería aportar este comentario. Gracias. Muchas gracias, Jordi, muchísimas gracias. Voy a empezar por el final rápidamente. Hace más ruido que el bosque creciendo. Está montado así. Y cuando en un estadio hay 90.000 tíos y hay 3.000 animales, suenan los 3.000 animales, no los 87.000 que están callados. Y eso confunde muchas veces. Y parece que esto se ha acabado, esto acá. No. Una cosa es que haga más ruido, otra cosa es que sea mayoría. Punto número 1 con respecto a lo de la esperanza, que lo has dicho varias veces. 2, esto que está aquí metido dentro de esta caja de calcio, funciona como esto, es un procesador, ¿vale?, de información. Y como una radio va a sintonizar lo que tú conscientemente pongas. Y que tú digas, pero este tío está escuchando rock pesado y esta música clásica, dice, no puede ser, es mentira, porque yo escucho rock pesado y yo música clásica en el momento. Las dos están ocurriendo, las dos son ciertas. ¿Qué estás sintonizando? Cuando te das cuenta de eso y dices, ostras, yo tengo en mis manos la capacidad de sintonizar. Sí, no significa negar. Significa que yo puedo voluntariamente sintonizar. Si me mola la clásica. Y no significa que no esté sonando el rock pesado en este momento, pero estoy ahora mismo enfocado en la clásica. Eso es lo que te quiero decir. Cuando perdemos la esperanza porque estamos mucho en el rock, digo rock pesado por cualquier otro tipo de música, ¿vale? Porque estamos muy metidos y no sintonizamos lo que realmente nos aporta a nosotros. Y la otra te lo respondiste tú mismo espectacularmente. Las malas noticias, silencio, acompañamiento, presencia. Presencia, que parece una palabra tan pequeña, es
Yo creo que las personas que se cultivan espiritualmente, lo que cultivan es esto, presencia. Y hay una cosa que nos cuesta muchísimo, y eso me lo enseñaron a mí y a las pacientes de cáncer de mama. No es lo mismo sufrir un cáncer de mama, ¿vale? Luchar, dígame esta palabra que a mí me parece realmente tan contraproducente. Luchar, porque el belicismo lo tenemos en las venas antropológicamente. Luchar contra un cáncer a vivir un cáncer. Es muy diferente. Y vivir no significa que mole o que no duela. Vivir significa vivir. Y vivir significa que la experiencia es única, es irrepetible, no tienes ni idea, y esa es la magia que tengo yo. Todos los días doy diagnósticos de esto y nunca se ha repetido la misma experiencia. Pero vivir significa me abro a lo que está ocurriendo. Y yo presencio lo que esté pasando. Y formo parte y trato de entorpecer lo mínimo posible, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer, entorpecer lo mínimo posible. Y todo tiene sus momentos. Y la evasión, la negación y la rabia y la ira es parte del duelo. Y tiene que ser así. Cuando tú das el diagnóstico, se tienen que cabrear y asustar y cagar porque se van a morir. Y es lo normal, es lo humano. Y entender eso, porque si me pasase a mí, lo tendría que masticármelo yo, te hace ser una mejor opción para acompañar durante ese momento a la persona, sin pretender que haya nada distinto a lo que hay. Porque te insisto, cuando tú estás ahí sentado y se trata de la otra persona, a mí, te pongo un ejemplo, una señora que me dice, yo no me hago mamografía, una señora de 73 años, yo no me hago mamografía porque mis pechos son muy guapos. Yo no estoy allí si es correcto o incorrecto. Yo como mucho desde el punto de vista técnico, porque tengo una bata, informo. Y luego de informar lo que tengo que informar desde el punto de vista técnico, lo que corresponde, respeto absoluto. Ahora me vengo arriba, Pachi, pero ¿quién soy yo para decir que si lo tiene o no tiene los pechos, o se lo hace o no se lo hace? Pero ¿de dónde nos han endiosado? Nosotros lo suficiente. Y lo otro, lo de los numeritos lo de los 8 meses, 9 meses. Eso es de serie de televisión de Netflix. Eso no existe. Insisto, eso no existe. No somos números. No somos números. Otra cosa es que tenemos números suficientes como para poder hablar de probabilidades cuando nos tiran allí y lo que necesitan es datos. Pero no somos, ¿cómo vamos a mí siempre me ha encantado, o sea, es como los tíos guapos estos de las series que salen y el tío que atiende parto, el que hace oncología, el que hace todo, eso no existe. No existe. Y lo de los numeritos estos tampoco existen. ¿Vale? Yo tengo 13 años en cáncer de mama y me parece horroroso porque lo hacen todos los días. O sea, cuidado con esos numeritos que nos molan un montón, y eso es de culebrón latinoamericano. Eso no existe. ¿Te respondí, Jordi, o no? Bueno, ¿alguna pregunta? Perdón, gracias. Me han dado un poco más de esperanza. Ahora hay que sintonizar a otro sitio. Eso. Tienes toda la razón. No, perdón. Sí, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Hola, Leonardo. Hola, al final he podido venir. Qué bueno. Aprovecho también para saludar a Jordi, que no sé si se acuerda de mí, pero coincidimos en la Asociación Española contra el Cáncer y hacía mucho que no le veía, o sea que me ha hecho mucha ilusión de repente encontrarme con otra cara conocida. Y bueno, yo como psicooncóloga que soy, pues no puedo resonar más con todo lo que has dicho. O sea, es como que transpiro, ¿no? Absolutamente todo lo que has explicado. Y en este me resonaba el tema de la esperanza y decía, bueno, para muestra un botón, ¿no? Aquí estás tú y además tú has mencionado a otros profesionales médicos que también desde hace tiempo... Hola, hay alguien detrás de ti. Sí, mi hijo. Vaya. Bueno, eso, que hay más profesionales, ¿no? que cada vez están más concienciados y que se han apropiado más de estos conceptos y que viven acorde a eso. También has mencionado antes a una doctora que hace oncología integrativa. Me he quedado con la duda de conocer su nombre, a ver si se puede decir. Después te lo digo. Vale. Y bueno, para mí hay dos conceptos como que me intento apropiar y que intento ser un poco portavoz también de esto, y no por mi profesión, sino por mi propia experiencia personal. Y uno es el tema este y cito la frase porque me ha gustado mucho: la práctica más pertinente para comprender el dolor de una persona es comprender el de uno mismo, ¿no?
Esa idea me parece tan potente y también tan difícil de entender si no has hecho ya un poco ese proceso al mismo tiempo. Y luego otra idea también que me ha parecido, que yo también intento, como decía, ser portavoz, es esto de responsabilizarnos como pacientes, ¿no? Como decías tú, todos somos pacientes, independientemente de la patología, enfermedad, da igual, todos somos pacientes. Y qué importante es como apropiarnos de esa idea de que hay una parte que sí sobre la que sí que influimos, ¿no? Sobre la que sí que tenemos un cierto margen de maniobra. Y entonces, como que la pregunta que me surge, pero que no espero tampoco que la respondas tú, Leonardo, es como una pregunta así como un poco más trascendental, filosófica. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Como sociedad, entonces, para aterrizar todo esto? Porque esto, de lo que hablamos, los que hemos tenido, yo creo, me atrevo a decir, la fortuna de haber contactado con la necesidad, primero, de trabajar esto y luego con la oportunidad de trabajarlo, ¿no? Y haber dado pues con las personas adecuadas, porque al final todo esto va de conocer a otras personas que te inspiran, o sea, no hay más. ¿De qué manera esto se puede como generalizar, como hacer que poco a poco, pues eso, vaya arraigando y que todo el mundo, independientemente de la profesión que tenga y pues solo por el hecho de que es humano, pues se pueda como impregnar de todo esto? Bueno, ya digo, no espero que esta pregunta se responda, pero es como la última reflexión ya que me venía con todo esto. Muchas gracias. A ti, Alejandra. Pues te iba a responder, meterse en un Zoom de vivir con voz propia y tener el interés de estar en este espacio y de compartir ideas que sean disruptivas y tener la mente abierta. De hecho, era la última lámina, yo porque al final quise acabar más rápido, que de una escritora francesa que decía: los hombres y mujeres quienes se responsabilizan de la parcela de la realidad, voy a usar la palabra, que Dios le ha entregado, ya están cambiando el mundo sin saberlo. Y eso yo lo vivo con la máxima intensidad. Nosotros estamos cambiando el mundo en este momento. Es lo mejor que podemos hacer. Y nosotros, y eso cuesta también entenderlo, somos la sociedad. O sea, la sociedad es algo etéreo, es un nombre, pero la sociedad está hecho por un conjunto de personas. Y a mí la vida me dio una de esas personas para responsabilizarme de ellas. Y le pusieron un nombre, mi madre le llamó Leonardo. Y entonces, ¿cómo puedo cambiar yo la sociedad? Trabajando Leonardo hasta donde puedo y usar a Leonardo lo máximo que puedo a favor de lo que somos una única especie, la especie humana. No existe más que esto, no hay blancos, negros, chinos, no sé qué, eso es otro sarao que nos inventamos. Somos una especie humana, única especie humana. Lo que le pasa a la especie humana nos pasa absolutamente a todos. Y es lo que nos está pasando. El hígado no le dice al riñón: jódete, porque si tienes una piedra, tú allá, macho, yo soy hígado y tú apáñate. No, forman parte de lo mismo. Si se carga el riñón, se carga el hígado, va todo conectado. Nosotros eso no lo podemos, porque Einstein llamaba ilusión óptica de la conciencia esta sensación de que estamos separados. Y ahora hablo de neurociencia, las neuronas espejo, que es la demostración científica de que estamos conectados en un nivel invisible, que para los entendidos es más importante que el descubrimiento del ADN. Pero claro, esto amenaza el status quo. Es una evidencia científica de que estamos conectados los seres humanos por un wifi que aún no entendemos cómo funciona. Y lo único que nos viene a decir es: lo que te ocurre a ti me importa a mí, y mucho, absolutamente, porque formamos parte del mismo. El egoísmo altruista o el egoísmo inteligente que hablaba Oscar Wilde, el de que yo quiero que tú estés bien porque así yo estoy mejor. Y eso, empezar a bucear en esa idea, por eso tiene que ver, la parte de la compasión va mucho hacia esa zona, hacia yo no soy si tú no eres, el Ubuntu de los africanos, soy porque tú eres y yo existo porque tú estás, si tú no estás yo no estoy. Y cuando entiendes eso, me interesas tú, me interesa todo. O sea, lo que te voy a decir, el pulmón no le dice al cartílago de la rodilla: pues a mí que me importa lo que te... No le importa mucho. Y si el cartílago está roto, el pulmón va a funcionar distinto y va a tener otras cosas para ayudar al cartílago, porque forman parte de un organismo. Y cuando viene uno y dice: pues que les den a todo, se llama cáncer.
Y es una multiplicación anormal, que después se va a un sitio que no le corresponde y usa los recursos que no le corresponden, hasta que se entera que lo que no le corresponde formaba parte del mismo y se muere. Y entonces eso visto en 7.800 millones de células que somos seres humanos dentro de una sociedad, dice, pero yo soy una de esas células, yo formo parte de una de esas células y yo me puedo responsabilizar de esta célula, y mientras mejor funcione el hepatocito, la célula del hígado, más beneficio le va a hacer a la del riñón que no está funcionando bien o la del pulmón que no está haciendo bien. Pero como me dieron fue esta célula, o sea, si yo soy hígado, no soy riñón, y pues me dejo de pelear con el riñón, y si el riñón no está cascado, pues mira, yo te ayudo como hígado, porque al final lo que soy hígado, no soy riñón. Y puedo aportarte desde lo que soy hígado. Y entonces, ¿qué soy yo? Pues esto que está aquí. Y desde que esto que está aquí, aporto al todo, porque formo parte del todo. Y cuando digo que la sociedad es un desastre, me estoy hablando a mí mismo. Y ya está, no me extiendo porque aquí me vengo arriba. Y Ana. Hola. Hola, Ana. Mira, yo creo que como pacientes podríamos ayudar solicitando esa compasión cuando no se nos da. Yo he estado de voluntaria en una UCI, entonces en un caso concreto, ¿no? Nosotros acompañamos a enfermos y a las familias, y una vez estuvimos con una familia que estaba como muy hecha polvo porque, bueno, le habían dado el pronóstico de su familiar, que era muy malo, pero se lo habían dado de una manera muy brusca. Entonces les había afectado todavía más. Entonces a la doctora que les había informado, se lo comentamos, y primero se quedó parada porque no había sido ni consciente, ¿no?, de cómo lo había hecho. Entonces ella fue a hablar con la familia después y suavizó la situación, y luego ella nos dio las gracias porque le habíamos hecho ese comentario que a ella le ayudaba. Entonces yo creo que muchas veces esa falta, entre comillas, de sensibilidad o de sentimientos que muestran los médicos, más que nada supongo que es una protección que se ponen porque no saben cómo manejar sus propias emociones. Entonces nuestra manera de ayudar es quizás enfrentarlos a eso y decirles, oye, por favor, necesito compasión, dímelo de otra manera, ¿no? Y quizá entonces reaccionarán y podrán salir de ese papel donde ellos se han colocado, a lo mejor ya sin darse cuenta por la fuerza de la costumbre. Ya está, gracias. Maravilloso, Ana. Me paro a aplaudirte, sin más, tal cual, como lo has dicho, tal cual. Como les dije hace un rato, mentimos con honestidad y no damos más porque no lo sabemos. Es una locura que no, dentro de las facultades no se hable de empatía, que no se hable de compasión, que no sea, porque es lo que realmente falta, es lo que falta. O sea, conocimiento es lo que sobra, y además está en el móvil. No es que no hay que tirar 6 años para algo que está ahí pegado en el móvil. O sea, entonces no dedicarnos a lo que realmente es importante y es transformador. Y una cosa que vienen diciendo los que hablan ya de las inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional, y que ya tiene unos 30 años, pero ahora viene la inteligencia espiritual que tiene unos 15 años. Y es la pregunta que es mi propósito de vida: ¿qué significa ser un ser humano? Y al final todos estos tíos dicen, no puedes ejercer de nada si no ejerces de ser humano primero. O sea, Alejandra no puede ejercer de psicooncóloga si antes de ejercer de psicooncóloga ejerce de ser humano y luego de psicooncóloga. Y yo no puedo ejercer de radiólogo de mama si primero no ejerzo de ser humano y luego de médico especialista en mama, pero en ese orden. Y no nos forman para ser de seres humanos. Y eso aplica a mi rol de papá y a mi rol de pareja y a mi rol de todo. No puedo ejercerlo si primero no ejerzo el rol de ser humano. Entonces la pregunta está, ¿qué significa ser un ser humano? ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Y se puede formar? ¿Se puede entrenar estas capacidades? Y la respuesta es sí. Sí se puede, porque es innato. Esto viene puesto en esta cosa que está aquí. Entonces, es verdad que está atrofiada, pero existe la posibilidad de entrenarlo. Y cuando les hablaba de los talleres, son talleres que vienen a mover esta parte, esto que estás diciendo, Ana, y dice, ¿por qué no lo hace? Porque no lo sabe.
Y yo, que me he movido medianamente en varios sitios de salud tratando de hablar esto, la sensación, el común denominador, después de estar en muchos sitios distintos, con ambientes distintos, es, me interesa, pero no sé cómo. Al final lo que te queda. Ostras, qué chulo, pero no tengo ni idea. Como además me dijeron que eso no se hacía. Y entonces no lo hacemos porque no lo sabemos, porque es que nadie quiere hacerse, porque al final cuando tú haces esa respuesta te haces daño a ti mismo también. Es lo que te lleva al suicidio y es lo que te lleva a las adicciones y a los problemas que tenemos los sanitarios también. Bueno, ¿alguna pregunta más se os ocurre? Yo solamente te voy a dar las gracias, Leonardo, y me voy a quedar con una frase que has dicho, ni un día perdido. Esta tarde tampoco ha sido perdida, así que muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Sara. Qué bonito. Qué bueno. Gracias, Sara. Parece que Ana, y tú lo has repetido alguna vez, Leonardo, has puesto tu propio anzuelo para que tengas que volver. Porque nos has dejado cómo sería una escuela de pacientes y pacientes compasivos, ¿no? Como bien dices, Ana, la compasión no es ser ñoño ni nada, a veces hay que actuar con determinación. Es decir, yo necesito que me atiendas de esta manera, que estés conmigo ahora. O sea, la compasión tiene que ver con eso también, con tener esa determinación, y quizás sí que tengamos que hacerla, ¿eh? Porque creo que tienes varias claves para enseñarnos a ser pacientes, Leo. Entonces, sí, si te animas, te invitamos para que vuelvas a visitar en otro momento para enseñar. Encantadísimo. El que se la ha pasado mejor con diferencia ha sido yo, pero seguro. ¿Se ha cortado? Sí, ¿no? Se ha cortado. Y Pachi se ha ido, no sé por qué. Se ha ido. Bueno, he dicho que él corta cuando son 1:30, que se acaba todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo además creo, Leonardo, que has dicho al empezar y al presentarte que estás malito, que estás enfermo, y entonces con esa energía pues también es un canto a la esperanza para todos los que estamos ahí como en la lista de espera, ¿no? El saber que estás con COVID y estás con esa energía. Así que muchas gracias por el esfuerzo. Energía compartida y obtenida también. Yo creo que esa habitación juvenil te ha dado mucha energía hoy, ¿eh? Y muchas dudas existenciales. Yo pido que la siguiente vez que estés en este espacio de Vivir como Propia lo hagas desde esa habitación, ¿eh? Muy juvenil. Sí. Muchas gracias. La verdad es que ha sido una tarde maravillosa. Creo que nos has removido, nos has provocado, todo el rato estabas diciendo que quieres provocar las cosas. Creo que no nos con la idea de Jordi de si lo vas a ver, y esto es como las flores del desierto de Atacama, que aparecen de vez en cuando. Y hoy hemos visto algunas de las flores de este desierto, y yo espero que con nuestra emoción, con saber estar, y por eso nuestro nombre es Cómo Podemos Vivir como Propia, y con estos encuentros como hoy contigo, hacer muchas más veces. Muchísimas gracias de las partes de España, es un auténtico placer veros, y esperemos que, ya sabéis, los últimos miércoles de cada mes hacemos este espacio de reflexión y diálogo en torno a Vivir con Voz Propia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Qué bien. Alejandra por tu aportación. Ahí se ha ido. Sara, ¿estás bien? También.
Sara, ¿estás bien? No. No te oigo ahora. Tienes el micrófono apagado, Sara. ¿Ahora? Ah, ya sé. Bueno, nos hemos quedado solos. Gracias. Sí. ¿Tu nombre es? Maite, Maite, muchísimas gracias por estar, ¿eh? gracias a vosotros. Ha sido espectacular. Sí, sí, sí. Leo es genial, es genial, es pura vida. ¿eh? Muchas gracias, Maite. Vale, adiós.